Lección número 16 del curso Word 2016. Les habla Nancy Supo. En esta lección hablaremos de los documentos maestros. Un documento maestro es un documento que puede contener lo que un documento normal, es decir, puede tener gráficos, tablas, formato de texto, etc. Y además contiene enlaces a un conjunto de archivos separados. A estos les llamamos subdocumentos, que pueden tratarse independientemente como documentos normales. Las modificaciones que se produzcan en los subdocumentos se verán reflejados automáticamente en el documento maestro, puesto que lo que contiene son enlaces a estos subdocumentos. Veamos. Un documento maestro sirve para establecer y organizar un documento, que por sus características está previsto que sea muy extenso. Podría ser un libro con varios capítulos. Los documentos maestros permiten organizar y modificar documentos extensos, dividiéndolos en subdocumentos más pequeños y fáciles de manejar. En un grupo de trabajo se puede guardar un documento maestro en una red de trabajo para compartir un documento dividiéndolo en subdocumentos individuales cada uno de ellos. Por ejemplo, para trabajar bajo un mismo proyecto, para la realización de un manual extenso, donde cada miembro realiza diferentes capítulos. Siguiendo la misma estructura en los subdocumentos se puede fusionar en un documento maestro. Sabiendo esto, puedes pensar muy bien, pero ¿y qué ocurre con los números de página, los índices y demás características de los subdocumentos? El documento final no estará organizado. En este sentido, no hay problema, ya que el documento maestro se trata como un documento único, teniendo su propio índice general, números de página, encabezados, etc. ¿Cómo crear un documento maestro? Esta lección, por ejemplo, del curso Word 2016 consta de 25 lecciones, más 10 ejemplos. Vamos a crear un documento maestro para nuestro curso. Vamos a escribir el título 2016. Damos un tamaño de 28 puntos para que sea visible. Para trabajar con documentos maestros debemos utilizar la vista esquema. Vamos a ver los botones de la barra de esquemas que están destinados al tratamiento de documentos maestros. En el último punto de la lección explicaremos más detalladamente el uso de estos botones. Para poder crear nuestro documento, pulsamos en la opción Mostrar documento. Vamos al botón Insertar. Tengo una carpeta lista donde están las lecciones. Vamos a crear un documento maestro con las 6 primeras lecciones de nuestro curso. Seleccionamos la lección número 1 y pulsamos en Abrir. Cuando nos salga este cuadro de diálogo, donde dice desea cambiar el nombre del estilo del subdocumento, vamos a pulsar en el botón No. Y tenemos la lección número 1. Insertemos las 6 lecciones. Lección número 2. Continuamos insertando la lección número 3, lección número 4 y finalmente la lección número 6. Una vez que hemos insertado los subdocumentos, esta es nuestra vista del documento maestro. Veamos cómo ha quedado nuestro documento maestro. Nos vamos a la opción Vista, Diseño de impresión. Esta es la lección número 1, lección número 2, lección número 3, lección número 4, lección número 5, lección número 6. Todo en un solo documento. Si regresamos a la vista esquema, ahí está nuestro documento maestro. Mostramos nuestro documento en el nivel 1. Si queremos mostrar el contenido de cada nivel, pulsamos en Mostrar nivel 2. Vamos a cerrar la vista esquema. Cerremos nuestro documento maestro. Vamos a abrirlo nuevamente.
Y nos fijamos que al abrir el documento maestro solamente encontramos vínculos de las lecciones, desde la 1 hasta la 6. Justamente como lo decíamos, el documento maestro está compuesto por vínculos. Es por ello que se pueden modificar los subdocumentos para actualizar el documento maestro. Si deseamos verlo, nuevamente en la vista esquema, y ahí tenemos. Podemos contraer y expandir cada documento. Con el botón Contraer documentos conseguimos contraer o expandir los subdocumentos que tenemos en el documento maestro. En la imagen podemos ver el efecto que provoca contraer el documento maestro que estamos viendo de ejemplo. Podemos ver que no muestra el contenido de los subdocumentos, sino que muestra la ruta de nuestro disco duro donde se encuentra ubicado dicho documento. Podemos quitar algún subdocumento. Situándonos sobre el subdocumento podemos desvincular. Vamos a hacer un clic en el botón para ver lo que sucede. En este momento, este primer subdocumento pasa a ser parte del documento maestro y no como un enlace a un subdocumento, aunque el subdocumento no se borra físicamente de nuestro disco duro. Quiere decir que si se modifica el subdocumento original, esa modificación no afectará al documento maestro. Combinar y dividir subdocumentos. Tenemos la opción combinar. Si llegamos a una situación en la que tenemos muchos subdocumentos pequeños en nuestro documento maestro, puede ser conveniente ir combinando algunos subdocumentos de poca extensión, para tener menos subdocumentos, pero un poco más extensos. Si queremos combinar varios subdocumentos, tendremos que seleccionarlos presionando primero sobre el icono que aparece a la izquierda superior de este subdocumento y manteniendo pulsada la tecla Shift de nuestro teclado. Haremos clic sobre el siguiente subdocumento. Podemos combinar tantos subdocumentos como querramos. Quiere decir entonces que podemos combinar varios subdocumentos. Por ejemplo, si queremos combinar estos dos subdocumentos en uno solo, pulsamos en este indicador, presiono la tecla Shift, pulso en el siguiente y como ustedes observan se ha activado el botón combinar. Voy a pulsar para que sea un solo subdocumento. Observemos, ahora está dentro de este rectángulo. Sin embargo, esta lección es otro subdocumento y esta lección también otro subdocumento. Está dentro de un recuadro. Sin embargo, estas dos primeras lecciones han quedado desvinculadas de los subdocumentos originales. No tienen este indicador, si ustedes se fijan. ¿Qué pasa si queremos dividir esta vez? Vamos a dividir los subdocumentos que acabamos de combinar. Esto puede suceder cuando tenemos subdocumentos muy extensos y queremos dividirlos en varios subdocumentos. Para realizar esta división, situarnos encima o al principio del subdocumento a partir donde vayamos a crear otro subdocumento. Nos ubicamos al inicio de esta lección, pulsamos en dividir y como ustedes observan ha quedado dividido nuevamente en dos sublecciones. ¿Cómo bloquear documentos? Cuando estamos trabajando en un grupo con un documento maestro que contiene varios subdocumentos, los subdocumentos pueden ser bloqueados automáticamente por Word. Cuando un usuario está utilizando un subdocumento y otro lo abre, en ese caso, el segundo solo tendrá acceso en modo lectura. También podemos modificar la opción de bloquear, desbloquear nosotros mismos, utilizando el icono que tenemos en la barra de esquema bloquear documento. Hacemos un clic y decimos sí. Quiere decir que al querer modificar este subdocumento no se va a poder, va a ser solamente de lectura y tiene un candadito en la parte izquierda, observemos. Revisemos nuestro documento maestro.
Tenemos 6 lecciones. Hemos creado un documento maestro y hemos enlazado 6 sublecciones. Estamos observando el nivel 1. Por eso es que solamente estamos visualizando los títulos. Estas 2 lecciones, la primera y la segunda, han quedado desvinculadas. Esta lección está protegida, no va a poder ser modificada. Y las siguientes son sublecciones que están vinculadas al documento maestro, que se podrán modificar desde el documento de origen. Vamos a ver nuestro documento maestro. Cerramos la vista esquema y ahí está nuestro documento, que contiene un total de 47 páginas. Hemos unido las 6 lecciones. En esta lección hemos hablado de los documentos maestros. Nos vemos en la lección número 17. Hasta pronto.